vez más en Medellín se toma la palabra. Nos encontramos también en la casa de Pedronel Gómez, este gran museo que sirve para toda la ciudadanía, a la cual todo el mundo está invitado y que puede ingresar en el momento y en los horarios que son pertinentes. Vamos a hablar hoy de un tema que todo el mundo lo reclama. ¿Cuál es el papel del que llaman funcionario público o servidor público en la formación de ciudadanía? Porque todo el mundo dice, hombre, uno es paciente, uno es tolerante y llega a las instituciones, encuentra unos ogros sentados y entonces uno habla con el servidor público y dice, no, lo que pasa es que la gente llega como carga de tigre, llegan pensando que somos unos esclavos modernos, etcétera. Entonces, vamos a ver qué piensa la ciudadanía, qué piensan tres invitados que tenemos hoy muy especiales y de ahí vamos conversando acerca de sí, no y para dónde. Vamos a ver lo pregrabado que hicimos y volvemos en unos instantes. ¿Usted qué piensa de los servidores públicos? Los servidores públicos, desde que trabajen honestamente, su labor debe de hablar por ellos mismos, son buenos siempre y cuando trabajen bien. Yo pienso que son personas que deberán ser más ágiles, que deberán facilitarnos más las consultas, que deberán tener un mejor servicio al cliente. Son excelentes personas, atienden muy bien al público, la gente en general, y hay muy buen servicio al cliente. ¿Cuál es la responsabilidad de los servidores públicos? Tienen muchos deberes para con la comunidad. Por ejemplo, la atención al público, informar a la comunidad, atender los requerimientos que tiene la comunidad. Pues servir al pueblo y servir a la humanidad. Prestar un buen servicio a la ciudadanía para que la ciudadanía sepa qué es lo que están haciendo y qué es lo que están controlando. ¿Usted cree que los servidores públicos tienen mayor responsabilidad con los ciudadanos? Creo que sí. ¿Por qué? Pues yo creo que porque son unas personas muy estudiadas y saben los problemas de los demás. Los servidores públicos deberían de tener la mayor responsabilidad en cualquier sociedad porque precisamente públicamente son elegidos para ser representantes de toda la gente del común. El servidor público, cuando ingresa en la función del Estado, está ejerciendo una dignidad en donde les tiene que responder a la sociedad, al mismo Estado y al núcleo esencial de la sociedad, que es la familia. Bueno, funcionarios o servidores. Estamos aquí con Adriana Amaya, ella es la subsecretaria de Talento Humano. Bueno, la esencia es el servidor. El sentido es el servidor, porque la base fundamental tiene desde el mismo significado de la palabra. La razón de ser del Estado es servir. Quienes hacemos parte de ellos cumplimos precisamente esa labor, la del servicio, la que más nos dignifica, el sentido del hacer. Que en desarrollo de ese servicio se cumplen unas funciones, claro, plenamente, pero la connotación clara es de servidor. Bueno, y ahí decían que es todo un honor. Vamos a ver qué piensa Rodrigo Alonso Mesa, él es de la Secretaría de la Juventud. Lo importante de prestarle un servicio a la comunidad, que ser servidor público es, como lo dice, entraña ese honor, ese orgullo de poder pertenecer al Estado y más pertenecer en este caso al municipio de Medellín, uno de los entes gubernamentales que goza de más credibilidad a nivel nacional. Bueno, uno en la prensa es donde suponemos que llegan con más frecuencia comentarios acerca de los servidores públicos, de los funcionarios, del Estado. Entonces invitamos a Javier Restrepo, no es Javier Darío Restrepo, no, Javier solo Restrepo, del periódico El Mundo. Sí, bueno, efectivamente, la mirada de los medios de comunicación o desde el lado en el que nos desempeñamos siempre tiende a ser un poco más negativa, porque digamos que la ciudadanía acude a los medios de comunicación cuando el Estado no les funciona. Y no solamente cuando el Estado, sino inclusive el sector privado. Cuando algo no le funciona, en el Estado o en el sector privado, la gente tiene a los medios de comunicación como un lugar en el cual ir a quejarse o ir a buscar una respuesta o una solución. A mí me llamó la atención el conjunto de declaraciones que vimos pregrabadas porque todas muy positivas, todo el mundo muy valorativo, pero uno a menudo y en la vida diaria encuentra lo contrario. Claro. En lugares públicos todo el día se raja de cómo les fue de mal cuando fueron a hacer tal vuelta, tal otra y tal otra.
Es que, ¿qué habrá en esa diferencia? Yo creo que hay varias cosas. La primera es que, innegablemente, como le preguntabas a Rodrigo, ser servidor público es un tema de honor. Y es un tema de honor porque se ejerce una dignidad, como bien lo expresaba uno de los invitados. Tenemos una gran responsabilidad. Nosotros somos los representantes de toda la comunidad, de todos los ciudadanos de Medellín, al interior de una organización que se llama la Alcaldía de Medellín y los diferentes establecimientos públicos que hoy conforman ese conglomerado público que tanto promueve el alcalde. En ese orden de ideas, ¿cuál es nuestra razón? Servirles a todos esos ciudadanos. ¿Cómo? Con claridad, con honestidad, con justicia, con respeto, con consideración. Entender que nosotros, antes que servidores, fuimos ciudadanos. Primero fuimos ciudadanos. Entonces, cuando uno logra sensibilizarse frente a esa responsabilidad y entender que el estar aquí nos ubica en una posición privilegiada, pero para servir, no una posición privilegiada para mi servicio ni para mi beneficio particular, sino para el de toda la comunidad, se me hace más fácil comprender que hay que ayudarle a todas las personas que nos llegan. Bueno, pero ustedes se acuerdan cuando en Sábados Felices había por ahí un señor que llevaba unas semillitas y fundó, sembró en una tierra y se volvió un arbolito, eso se volvió prácticamente una selva y no había terminado las vueltas que tenía que dar con el Estado. Entre los adjetivos y calificativos que dijiste ahora, no nombraste prontitud, por ejemplo. Ajá. ¿Qué pasa? La gente se queja mucho de la lentitud de los entes públicos. Sí, la gente se queja básicamente es decir, la diligencia con la que el funcionario público actúa es inversamente proporcional a la necesidad o a la paciencia del ciudadano. ¿Será más a la paciencia o qué? A ver, lo que pasa es que hay que entender que el hecho de ser ciudadano entraña derechos, pero también entraña obligaciones. Entonces, hay servicios que requiere la comunidad que el funcionario público no puede satisfacer porque nosotros tenemos una función que es reglada y nosotros nos obedecemos a una norma y a unos procedimientos. En ocasiones la ciudadanía pretende servicios que son de imposible cumplimiento o procedimientos que tienen una connotación de que tienen que llevarse en unos procesos, unos pasos, y la ciudadanía los quiere de manera inmediata. El municipio de Medellín particularmente ha agilizado en el proceso de modernización la estructura de todos los servicios que prestas por procesos. En el municipio de Medellín manejamos procesos, pero la palabra proceso no quiere decir enredar o complicarle la vida al ciudadano, sino precisamente hacer las cosas de una manera correcta para poder rendir cuentas también, porque nosotros, como le digo, la función nuestra es reglada y como es reglada tenemos entes que nos controlan y nos vigilan y muchas veces la comunidad pretende que se salten ese tipo de reglas y procedimientos simplemente para acceder más rápido al servicio. Es muy interesante porque de todas maneras el punto de vista también de Rodrigo que hace como funcionario sindical. Entonces, ese testimonio es muy valioso para la ciudadanía porque no es lo mismo estar defendiendo la institución porque uno es parte de ella y le dicen, vea, espíritu de cuerpo, que es una forma poco democrática de decirle a uno que se quede callado. Pero otra cosa es, bueno, un líder sindical dice, sí, es que aquí sí hay cosas, hay unos procesos que seguir. Cuando a ustedes les llegan a las instituciones un jefe, hombre, dale trámite más rapidito a esto, que esto va de afán. Entonces, ¿ustedes qué hacen? ¿Lo aceptan porque es el jefe o que hay que decirle al jefe, siga los trámites normales? Yo soy el dirigente sindical. Hombre, yo creo que es innegable. Mire, aquí no nos podemos llamar a engaños, queremos construir ciudad y ciudadanía. No es el caso particular, pero uno no puede negar que situaciones de esta naturaleza se presentan en muchas ocasiones y en muchas instituciones del Estado, donde simplemente la persona que tiene el poder de mando es la que se salta por encima esos procesos y esos procedimientos. Ahí estamos ante una figura claramente que la contempla el Código Penal colombiano, que es un tráfico de influencias. Sí. Si ese trámite que pide ese jefe o esa persona va encaminado a tener un beneficio para sí o para un particular. Pero por el contrario hay situaciones de esa naturaleza donde se entiende la necesidad, el fin que se está buscando, el servicio que está pidiendo una comunidad, donde un jefe en ejercicio de sus funciones y queriendo hacer las cosas de manera correcta, dice, bueno, esto tenemos que hacerlo, pero tenemos que hacerlo ya. Es como cuando, por ejemplo, ocurre un desastre, que el target tiene que salir de manera inmediata a mitigar todos los impactos de esta situación. Esa línea es muy sutil porque es algo así como, bueno, hágalo, hay que hacerlo, pero es que el que mando soy yo y usted no va a pelear con la lonchera, hermano, porque si usted me desobedece, se va. De hecho, en el imaginario colectivo, creo yo, y por la percepción que tengo de las quejas que llegan normalmente al periódico,
La gente tiene la idea de que en muchas ocasiones, para que el Estado cumpla con alguno de sus deberes, la persona necesita tener un contacto o lo que se llama popularmente rosca para que se le agilice un trámite. Así, el padrino y de famoso. hecho, eso, un padrino. Y de hecho muchas veces las personas buscan es al padrino antes que seguir el trámite, lo que de alguna manera puede dificultar la labor del servidor público porque se ve sometido de pronto a alguna presión o digamos a una circunstancia que por el mismo hecho de que la gente no sigue el conducto regular, lo que buscan es un padrino o alguien que les facilite las cosas. Vamos a escuchar un testimonio que grabamos antes con un personaje en el centro de la ciudad para que veamos algo referente a lo que estamos hablando y ya retornamos. Yo me llamo Yuriel García Piedrahí. Tengo 3 hijos, soy casado. Estoy laborando aquí hace más o menos unos 35 o 37 años. Me he sentido muy contento con el espacio público y tengo licencia hace por ahí unos 20 años más. Yo soy de San Antonio de Prado. Vivimos una época en Armenia, Antioquia. Estaba como, ese pueblito se acabó mucho con la llegada de los narcos. Yo me acuerdo que yo tenía araos, tenía cañuzales, tenía donde trabajar, donde cultivaba mucho. Y eso todo lo fueron comprando esa gente y se acabó lo que fue la agricultura en ese pueblo, se acabó. Hace por ahí unos 37 años que yo me vine. No, yo desde que vine fui ventero así en la calle. Yo, por ejemplo, yo vendía manzanas, peras. Y me acuerdo que me amañaba mucho aquí en el Ley, aquí atrás. Y le pagábamos a la gente para que nos avisara cuando llegaba a los despachos públicos. Cuando ellos llegaban, entonces salíamos nosotros corriendo. Entonces, informal es una cosa muy horrible. A mí me tocó vivirlo, correrle a la ley, correrle al pacto ahora. Inclusive los mismos compañeros lo mueven a uno. Que usted me estorba acá, que vea que usted me está tapando la venta. Yo me acuerdo que a mí no me querían dar el bicho para ir allá. Don Oscar, va a traerse unas 5 piñitas o 4 para echarle al salpicón. Y entonces, cuando fuimos al sorteo, llegamos y todos haciendo la fila para meter la mano. Cuando yo me fui a meter la mano, a mí me temblaba la mano porque yo quería un puesto bueno, claro. Siempre con la imaginación que me tocará cerquita de la gobernación, así. Cuando saqué la mano, el ficho, y apenas decía el 356, y ahí me tocó al frente de la iglesia. El cambio, por ejemplo, acá uno tiene la clientela fija. Ya usted sabe, está estacionado, que usted va para el Banco de la República, va para todas las oficinas, ¿cierto? Y siempre es un paro obligatorio, entonces siempre llegan los mismos diarios. En cambio, cuando uno está así informal, llegan eso que ahora puede estar aquí, a la media hora tiene que estar en otra parte, tiene que estar movilizando, o sea que la clientela es muy reducida. Si uno está cumpliendo con reglamentos, se está uno como en el cielo. Permiso. Frutera Berrío a la orden. Todo eso lo debo pues, al espacio público, al trabajito que he tenido acá. Yo soy muy agradecido con lo del puestecito. Todos los días le doy gracias al Señor. De los hijos, que más que los saqué adelante, me siento orgulloso porque ellos son preparados, pues, bien estudiados. Uno es profesional en deportes, tengo una ingeniera en salud ocupacional.
y el otro es ingeniero eléctrico. Vale 1.300. Llámalo, señores. No, pero picadito. Ah, se lo pico, con mucho gusto. Con cascarita lo pelo. Es que en el espacio público no le dan, así no le dan el permiso a todo el mundo. Es que son cosas que ya hay demasiada gente y donde los van a acomodar. Tenían que hacer acopios como para entrarlo, hacía una cosa de eso, pero ya es que en el centro ya no hay dónde. Entonces ya tiene que ser así informal, donde se puedan hacer. Pero eso no es culpa de ellos, no, porque ¿a dónde le van a dar puesto a todo el mundo? No puede. Y entre más sale más gente pobre, más gente desplazada. Y el desplazado lo primero que hace es coger una carreta, vender bananitos, una cosa y la otra, y con eso le favorecen. Yo digo que las personas buenas, al contrario, son los que trabajan. Si usted es una persona, yo no creo que uno venga a cubrirse así para ser un delincuente y trabajando, ¿no? Más que todo uno lo hace de la misma necesidad. Mucho gusto, buen día. Las declaraciones de don Jorge Uriel nos dejan una cantidad de planteamientos muy valiosos, pero uno se pone a pensar y es que la mayoría de la gente cree que funcionario o servidor es solamente que está metido en una oficina, detrás de un escritorio o al pie de una ventanilla, pero por ejemplo la policía o los agentes de tránsito o la gente que presta servicio ambulatorio, por llamarlo de alguna manera, están muy mal parados ante la sociedad y dicen no, las encuestas pues son de los que más bajito prestigio tienen. Entonces la gente de entrada ofrece, ni siquiera pregunta si ese policía puede ser o no corrupto, si ese agente de tránsito puede ser o no corrupto, sino que es que todo el mundo lo supone ya así y de entrada tiene la plata predispuesta para sobornar. ¿Eso es muy frecuente o no? Yo creería que desde lo que tiene que ver con el servidor público, hay un observador en la comunidad que también le ha significado beneficio, hay una especie de ganancia, en el sentido de que se presume de que es incorrecto. Se presume de que su ética y su moral son elementos que pueden ser vulnerados. Entonces es una presunción que hay que empezar a revisar. O sea, es una falla de origen que tenemos de lado y lado. Lo primero es que nuestro servidor debe ser claro, debe ser honesto, debe tener unos principios y una ética cuando llega a la organización y una plena conciencia del sentido del servicio. Y que el lugar en el que él hoy está, mañana está el otro. Mañana está esa persona de la comunidad que hoy está requiriendo un servicio. Por eso es tan importante que desde cualquier empleo, porque cualquier empleo es vulnerable, cualquiera, las personas que lleguen a la organización tengan una ética y tengan unos valores significativos. Ética y valores que se construyen innegablemente desde el hogar, así, ahí no hay discusión, eso se trae desde la casa. El segundo elemento que nos puede ayudar a que tengamos un ajuste a ese observador que tenemos desde la comunidad en general es que lo que les planteaba Rodrigo ahora, tengamos unos procesos muy bien definidos, muy bien documentados, donde no importa quién sea, no requiere un trámite especial ni un apoyo especial de nadie, o sea, el padrino no debe ser una opción. Así sea a lo que se recurra, no debe ser una opción, porque si el control lo tenemos en el proceso y lo sacamos de las personas, creo que los procesos por sí mismos se blindan, entonces es un elemento que desaparece. Y la comunidad tiene que apropiarse de un rol que tiene hoy, y es que la comunidad es un veedor de nuestra función, entonces de nuestro servicio. Si nosotros conectamos y nos beneficiamos y capitalizamos esos escenarios y no los ponemos en común y no hablamos de ello abiertamente y no denunciamos, es muy complejo superarlo, porque bien lo dice usted, está en todos los procesos. Usted ha tocado un tema que es bastante sensible, y es el que tiene que ver con aquellos funcionarios que están, digamos, en contacto más directo con la ciudadanía, que son, por ejemplo, los policías, los agentes de tránsito, los, no recuerdo cómo es que lo llama la alcaldía, pero aquellas personas que controlan el espacio público, son las personas con las que mayor problemas, con las que mayores problemas se presentan y de hecho de las que más se queja la gente. Porque específicamente, sí, ¿por qué? El asunto del abuso de autoridad es muy frecuente. Muchas veces los venteros ambulantes se quejan no del proceso o no del operativo, sino de la actitud de los
vigías o de los servidores públicos que cuidan el espacio público frente a ellos, por el trato violento, por palabras desobligantes, y es, digamos, como aquello en lo que más se fijan, el trato que reciben. Claro que es que también en el espacio segundo, público. Bueno, adelante. Bueno, disculpe que lo interrumpa. De los agentes de tránsito es muy frecuente la queja del abuso de autoridad, porque el agente de tránsito puede en el momento que quiera imponer un comparendo y lo impone por encima de las circunstancias que sean, y al ciudadano lo que le toca para defenderse del comparendo es iniciar un proceso que le demanda tiempo, que le demanda probablemente dinero, que le demanda una cantidad de procedimientos en las cuales probablemente la gente de tránsito nunca más tenga que ver. ¿Sí? Rodrigo, que están tocando y en el tema de la policía, no, y tenemos casos concretos con el tema de los agentes de tránsito. Las redes sociales están inundadas de quejas contra los agentes de tránsito por el abuso de autoridad. No, pero aquí hay una situación bien clara, y es Pero que... discúlpenme, yo termino mi idea con el tema de la policía. Con la policía, el problema no es por la forma como trata a la gente, sino porque nunca aparecen. Entonces, en la 33, en muchos barrios, la gente se queja del ruido, de los vecinos bullosos, de una cosa que llaman 123, que dicen que ya vamos y nunca van. Es todo lo contrario, no hay autoridad, y es una queja frecuente. Las quejas. No, yo sí diría una situación. Yo digo que buenas prácticas hacen buenos servidores, y aquí no podemos dejar de lado que hay una relación bilateral. Entonces, el ciudadano también tiene un papel bien importante y que tiene que jugar acá. Acá el compañero tocaba el tema de los agentes de tránsito, y es un tema bastante sensible. Yo en lo personal tuve la fortuna de servirle al municipio de Medellín como agente de tránsito durante 15 años, y puedo decirte que parabas un vehículo porque se tiró un semáforo en rojo, se pasó. Eso le significa a ese ciudadano tener que sacar de su pecunio un dinero para pagar, y a nadie le gusta eso. Entonces, lo que pretendemos muchas veces como ciudadanos es cometer la falta, pero no tener el control. Entonces es donde estos servidores públicos tienen esa connotación. Todos nos ponemos en el caso de los venteros ambulantes, en un tema que es tan sensible, que toca fibras sociales, pero que tampoco es un secreto que está imbuido de mafias, que hay cantidad de gente que ocupa el espacio público teniendo sus propios locales y sus almacenes. Entonces vemos con mal ojo que ese funcionario que está controlando el espacio público recoja esa carreta. Pero es que se nos olvida que el Estado tiene que cumplir unos fines, y que a la administración pública también le toca garantizarle al resto de los ciudadanos el derecho a la movilidad. Entonces aquí tenemos que hacer una ponderación. Tanto tiene deberes el ciudadano como tiene derechos. Lo que pasa es que muchas veces no nos centramos sino en el campo de los derechos, y la ciudadanía también tiene que culturizarse, tiene que saber cuáles son sus derechos. La ciudadanía, por ejemplo, tiene que saber que en el Código Penal existe un capítulo completo de los delitos contra la administración pública, y que puede denunciarlos ante la Fiscalía General de la Nación. El municipio de Medellín cuenta con una oficina de control interno disciplinario para denunciar las malas prácticas de algunos servidores, la Procuraduría General de la Nación. Yo no le voy a negar a usted que en alguna ocasión algún servidor de los que menciona nuestro compañero de mesa, de la policía, de la gente de tránsito o del espacio público, no se equivoquen y puedan cometer una falta, pero no son la regla general. Lo que pasa es que la comunidad lo generaliza en torno a sus propios intereses. Vamos a ver, yo los invito un segundo a que veamos un testimonio que recogimos de ser un servidor público por un día y que luego continuemos. Adelante. Yo creo que en esta ciudad ser agente de tránsito y ser servidor público no debe ser nada fácil. Mi nombre es John Byron Monsalve Jiménez, soy agente de tránsito hace 16 años, soy comunicador social. Agente, ¿cómo está? ¿Cómo estás, hombre? Muy bien, mucho gusto. Mucho gusto. Jonathan Clavijo. Byron Monsalve. ¿Cómo me le ha ido? Aquí dándole, hombre, Jonathan. Yo quisiera interrumpirlo un momentico en el desarrollo de su actividad para conocer un poco más sobre cómo es su labor como agente de tránsito. Es un trabajo muy comprometedor, como lo reza nuestra oración, es un trabajo ingrato, pero hay que hacerlo. Y si nosotros tenemos este uniforme como servidores públicos, hay que estar en toda la ciudad
apoyando la ciudadanía, apoyando la movilidad, que es nuestra razón de ser. La gente es muy fácil incumplir una norma de tránsito, por ejemplo que un carro se quede en la cebra cuando el semáforo está en rojo, o ver a los peatones que cruzan la vía cuando el semáforo está en verde porque ven que no viene ningún carro cerquita. La gente es muy dada, en un caso cuando el vehículo se para en la cebra, a inmediatamente abordarnos, que mire porque no avanza, pero hay mil situaciones y por eso estamos nosotros acá. Muchas veces las fases de los semáforos no dan para que los vehículos se muevan. Entonces, por ejemplo, ahí este caso. Por ejemplo, ahí. Entonces, ¿qué pasa? Como la vía está colapsada, nosotros debemos regular la vía. Hombre, hay situaciones de que de pronto el carro esté ahí, pero no va a ser porque la persona esté infringiendo una norma, sino por necesidades del sitio, y ahí estamos nosotros. ¿Por qué cree que se ha marcado tan fuerte ese imaginario sobre ustedes de que, no, entonces yo le doy la liga acá para que no me ponga la multa? Eso se ve en todos los organismos de que las personas digan eso, pero también como servidores públicos es muy delicado ese tema. Y por eso se hace la invitación de que si las personas piensan que la situación es así, pues procedan a una denuncia, porque como servidores públicos obviamente somos sancionados en el mismo orden de días de que se aplique lo que te estás diciendo de un ofrecimiento de dinero. ¿Qué satisfacción le ha dejado a usted el hecho de ponerse el uniforme y salir todos los días a servirle a la ciudad desde su labor como agente de tránsito? Lo más gratificante es servir a la comunidad, porque aparte de eso, qué bueno es cuando uno está en un sitio como en este crucero y ayudarle a un invidente, ayudarle a una anciana, eso es gratificante. Eso es adicional a nuestro deber ser. Y nuestro deber ser, como te decía inicialmente, es la movilidad de la ciudad, adicionando lo que le podemos servir a la comunidad. Ya vimos que detrás de todo servidor público, de todo funcionario público, hay un ser humano también. Esa desconsideración del ciudadano en relación con la persona que representa al Estado influye en que lo miren como un objeto sometible, presionable, sobornable. Sí, mira, yo quería hablar a propósito de lo que estaba diciendo acá el compañero. Es muy interesante ponerse en los zapatos del funcionario público. De hecho, la Secretaría de Tránsito, a propósito del BTR que acabamos de ver, ha invitado a periodistas, a colegas míos, a que sean guardas de tránsito por un día, y la sensibilización es impresionante, ¿sí? Lo que yo quería retomar aquí es que los ciudadanos muchas veces no conocen los canales a través de los cuales pueden, primero, hacer valer sus derechos, y segundo, quejarse o denunciar cuando han sido víctimas digamos, de un abuso de autoridad o de alguna situación anómala. Entonces, y muchas veces las entidades de control tampoco dan una respuesta oportuna. Conozco específicamente el caso de una queja contra precisamente un guarda de tránsito que después de 10 meses de puesta la queja en la Secretaría de Control Interno del municipio de Medellín, no ha habido ninguna respuesta, ¿sí? Entonces, si efectivamente buenas prácticas hacen buenos ciudadanos y buenos servidores, pero si no hay una respuesta oportuna y eficiente del organismo de control, el ciudadano va a perder la confianza frente al Estado y por lo tanto va a perder la confianza frente al servidor público. Pero esto nos obliga un tema muy particular como el de la corrupción, y entonces el ciudadano siempre dice, o lo que mencionaban el BTR, el agente de tránsito, que es que se le olvida al funcionario que cuando saca el billete también está cometiendo el delito y también está cometiendo un acto de corrupción, pero en su imaginario jamás está siendo corrupto, jamás está cometiendo el delito. El corrupto es el funcionario. Entonces ahí es donde yo tengo que decir que la corresponsabilidad del ciudadano en las buenas prácticas para tener buenos funcionarios es indispensable. Es indispensable que el ciudadano deje de ofrecer. Es indispensable que el ciudadano se salte los procedimientos, es indispensable que el ciudadano, en vez de acudir a su padrino, acuda a hacer el trámite de manera personal. Pero el sentido práctico de los antioqueños, y creo que es de casi todo el país, dice lo contrario, dice, no, un momentico, es que eso que se está haciendo es para Los Ángeles, eso no existe. Pero para que volvamos a conversar de eso, veamos primero unos avisos y luego retornamos.
yo considero que el servidor público juega un papel muy importante en la sociedad, pues él es el legitimador de la institución del Estado frente a la ciudadanía. Es decir, el servidor es el que le da la existencia física al Estado. Por eso me parece también muy importante que el servidor se sienta orgulloso del papel que desempeña, que haga su trabajo con honestidad, con transparencia y con mucho orgullo de lograr los objetivos y los cometidos que debemos cumplir frente a la ciudadanía. Medellín se toma la palabra, estamos hablando acerca del valor que tiene el trabajo de los servidores públicos, de los funcionarios en la construcción de ciudadanía y cómo se corresponde o no con los mismos ciudadanos, es decir, las organizaciones, la familia, el colegio, cómo formamos a las personas en unas prácticas ciudadanas. Decíamos que las buenas prácticas llevarían a buenos comportamientos. El asunto es que el sistema de justicia colombiano tiene un 97% de ineficacia por todos los lados, penal, administrativo, civil. Entonces, cuando uno no ve realidad, ¿usted qué hace diciéndole, vea, ese señor que me pidió 200.000 pesos, 50.000 pesos, 80.000 pesos, y a los 2 años todavía no ha resuelto el problema? Entonces, ¿cómo hacer? Hay que romper el círculo vicioso por algún lado. Los unos se tiran la pelota a los otros. El servidor dice, eso es la ciudadanía que es corrupta, y realmente en la ciudadanía hay mucha corrupción. Por ejemplo, el espacio público está lleno de mafias urbanas, cobrando plata, vendiendo droga, recogiendo, y son los primeros en extorsionar, y cuando no les hacen caso, un complot. Así es de claro. Es decir, pero ¿cómo romper ese círculo vicioso? Porque no podemos seguir diciendo, son manzanas podridas, eso es falso, porque la institución, cuando no funciona, es la institución la que no funciona. Entonces, ¿cómo hacer? Pero aquí tenemos que hacer una apuesta de lado y lado. Desde el punto de vista de la comunidad, o sea, la comunidad debe asumir esa corresponsabilidad que plantea Rodrigo. ¿Y cuál es mi corresponsabilidad? Ser correcto, o sea, no hay otra opción. Ser correcto es el papel que tiene que cumplir la comunidad. Si yo cometo un error, si yo no hice el trámite oportunamente, si yo estoy evadiendo el pago de los impuestos, o sea, que a mí me quede ese elemento de claridad, porque es que la honestidad no es la tuya ni la del otro. No nos preocupemos por el otro. No me preocupe por el otro, preocupe por usted. O sea, sea honesto usted, sea claro usted, sea ético usted, haga lo correcto usted y ya empezó a resolver el problema, porque con plena seguridad las cosas funcionan. Entonces, desde la comunidad es asumir ese papel, o sea, ese acto de conciencia donde yo hago lo que debo y soy responsable de lo que me corresponde y me responsabilizo de ello. Y desde el servidor público es igual, con un elemento adicional, y es que la administración como tal tiene una contribución incluso que me corresponde desde mi proceso, y es, nos tenemos que asegurar en el proceso de selección servidores, en la parte que nos corresponde como administración municipal, traer gente buena, gente extraordinaria. El proceso que acabamos de hacer de provisión de agentes, de 64 selección de agentes de tránsito para cubrir 64 provisionalidades, de las cosas que más disfrutamos en el proceso es tener esa certeza de un proceso claro, transparente, donde la gente se bate en franca lid a partir de la competencia técnica y la competencia humana, que era lo que más nos importaba, que un empleo que es tan vulnerable llegue gente extraordinaria. Entonces, una primera gran responsabilidad que la administración asume, está dispuesta a asumir y lo seguirá trabajando. ¿Y se ha superado algo de aquello de la presión de los partidos políticos a los que pertenecen los grandes jefes del Ejecutivo en Colombia para seleccionar de personal? Claro, es que es transparente. Mira, lo que hablamos ahorita, cuando yo tengo el control en el proceso y no lo pongo en las personas, el proceso es impenetrable. Porque lo que vuelve vulnerable un proceso es cuando yo le entrego la decisión a la persona. No, el proceso tiene unos parámetros claramente establecidos, participan todas las personas en franca lid. ¿Qué es lo que no desaparece? Las pretensiones, eso es claro, las pretensiones llegan, pero no pueden permear. ¿Por qué no pueden permear? Porque los resultados son transparentes, no son manipulables y son visibles, porque el otro atributo especial que tiene, que ese elemento lo viene trabajando la administración municipal, no solamente la selección, no solamente los procesos claramente definidos, sino también el control. Entonces, en lo que nos corresponde, por ejemplo, a nosotros internamente desde los procesos de gestión del talento humano, estamos buscando entregarle el control al servidor, el control para que el otro visualice y tenga claridad de lo que está sucediendo. Entonces, esto es un case de lado y lado. Y hay una cosa que es importante, cuando nosotros hacemos una clara denuncia frente a la actitud o el comportamiento de un servidor,
es bien importante tener en cuenta que esto es un proceso y hay que agotar un debido proceso. Entonces los resultados posiblemente no estén en los tiempos que usted quiere, ni los que usted quiere, ni los que yo quiero, sino en las etapas que hay que agotar, porque aquí hay un proceso probatorio. Bueno, veamos unas voces que nos dijeron, a ver, les preguntamos si creen que los servidores públicos tienen o no mayor responsabilidad en asuntos de formación ciudadana. Escuchemos. ¿Usted qué piensa de los servidores públicos? ¿Qué pienso de los servidores públicos? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque le prestan un servicio a la comunidad. Conmigo se ha manejado bien. Son los mejores empleados, hay que tratarlos y darles la garantía, la fortaleza de hacerlos sentir como empleados públicos. ¿Usted cree que cuál es el papel de los servidores públicos en la sociedad? Pues servir al público, como dice la palabra, ¿no? Ser servicial, porque ese es el objetivo. Es estar al lado del público, justamente esa es la función primaria. ¿Y usted cree que los servidores públicos tienen mayor responsabilidad con los ciudadanos? Según el artículo 6 de la Constitución Política, sí. ¿Por qué? Porque ellos responden por nada más, no solamente por la acción en la omisión, sino por la extralimitación en el ejercicio de sus funciones. Mucho, muchísima responsabilidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tienen que atenderlos, tienen que ser cálidos, tienen que tener humanidad, mucha humanidad. Bueno, pero es que aquí es como si estuviéramos hablando solamente de los funcionarios públicos de la alcaldía o el ejecutivo y resulta que no. Los jueces, los magistrados, las cortes. Entonces, ¿qué pasa? Uno empieza a encontrar ese carrusel de yo me nombro, tú me nombras y yo te vuelvo y correspondo. Entonces, ¿dónde está la esperanza para que un ciudadano se alivie? Porque uno sí inocentemente sale del colegio bien formado, suponga que sí. Pero cuando llega y se da cuenta que es que aquí primero hay un peaje, aquí hay otro peaje, aquí hay otro peaje, el ciudadano se siente desarmado. Entonces, por más moral que le han enseñado, se desanima. Hay una cosa, retomando lo que decía la doctora hace un momento, frente a los procesos de selección y al nuevo personal que se ha ido involucrando, pues vinculando a la administración municipal, y es posible que el ciudadano sí encuentre, digamos, una actitud diferente en algunos funcionarios. Pero nada menos había yo notado acá hace un momento, ¿qué pasa con aquellos funcionarios que tienen mucho tiempo en el ejercicio de su cargo o de su puesto? Porque es de esos de los que más quejas se reciben, porque es aquellos que ahorita en uno de los pregrabados una funcionaria decía que el funcionario debería sentirse orgulloso de su cargo, pero el que ya no se siente orgulloso, el que ya está cansado esperando la jubilación, el que va a cumplir el horario porque no tiene otra alternativa, ese es el que le transmite al ciudadano una imagen completamente negativa del funcionario. Algo así como público, que perro del viejo servidor ladra chao. Pero Exactamente. entonces mire, hay una figura que es muy nítida. Piensen por ejemplo en las personas que llegan, entran a su trabajo y lo primero que hacen es salir a tomarse un café. Llegan y empiezan a hablar con la familia a ver cómo fue que les fue, cómo quedó el niño, cómo no sé qué. Entonces, por ahí a la media hora están empezando a atender al ciudadano y a las 2 horas se paran por otro café y vuelven y salen, pero hay que preparar las máquinas para cerrar a las 12 del día, entonces faltando un cuarto ya no hay funcionamiento y la cosa se repite en la tarde. No, pero es un tic. me parece que llevar las cosas a ese extremo desdice precisamente una de las conclusiones a las que hemos llegado acá, es que el servidor público también es ser humano y habrá situaciones en las que se presenta eso. Usted decía ahora, ¿cómo recuperar la credibilidad si es que esto está jodido por todos los lados? Y hay una situación bien clara que desde la Constitución, porque cuando hablamos de ciudadano tenemos que hablar claramente de ciudadanía. Y cuando un nacional colombiano adquiere ese derecho de ser ciudadano que le da el poder de elegir y ser elegido, que tiene su desarrollo en los artículos 93 a 98 de la Constitución Nacional y que tiene una ley particular que es la ley 43 del 93 que regula todo el tema de la ciudadanía. Y hay algo que no ha podido entender el nacional colombiano y es el poder del voto. Aquí el voto a conciencia, el voto por un programa de gobierno, el voto programático no es absolutamente nada. Aquí el ciudadano da el voto por un fiambre,
por un almuerzo, por una montada en carro. El voto se da porque el que se lanzó es el amigo. O por la promesa de una casa. Etcétera, etcétera. Entonces, cuando el ciudadano entienda el poder que entraña dar un voto y emitir un voto, podemos cambiar necesariamente las manzanas podridas que están en el Estado. Pero no nos podemos olvidar que tenemos un Estado, que lo hablábamos ahora antes de iniciar el programa, un Estado heredado. Presidencial. Es presidencial. Los presidentes de la República han sido los hijos de los nietos de los que han sido los dueños del Estado. Y no hemos podido entender que podemos cambiar esa realidad. Y hasta que el ciudadano no ejerza ese derecho que tiene y lo ejerza de manera consciente, vamos a ser presa de esto. Siempre van a ser los políticos de turno que con su saco de dinero se aprovechen de la ignorancia. He allí un gran problema. Tenemos que recuperar en las instituciones educativas una materia que en el pasado se llamó democracia, donde enseñaban desde el colegio a los jóvenes a enfrentarse al Estado. ¿Qué clase de Estado es en el que convivían? Pero aquí el preámbulo de la Constitución y los artículos que hablan de los derechos fundamentales se volvieron un canto a la bandera, pero siempre responsabilizamos al Estado y la pregunta es, ¿dónde está mi responsabilidad? Hay una frase que me llamó mucho la atención una vez. Hay una estación de servicio que queda en la glorieta de la 33 con la avenida del Poblado, que siempre ponen unas frases significativas de Juan B. Y una vez encontré una frase que decía, antes de arreglar el mundo, dé 2 vueltas por su casa. Y ahí empieza todo. Yo me quiero como referir a varios elementos que planteaste que lo vemos muy interesante. Lo primero es que es fundamental que la comunidad sepa cómo se llega a ser servidor público. Porque la comunidad cree que uno llega a servidor público porque tiene una intriga o alguien lo ayudó. No es cierto, no es cierto. Desde la expedición de la Ley 909 del 2004, el proceso de provisión en Colombia se hace a través de la Comisión Nacional del Servicio Civil. ¿Y cómo se hace? A través de un proceso y una convocatoria completamente abierta. Yo, por ejemplo, soy resultado de la convocatoria 001 del 2004, que me nombraron en el 2012, no importa, pero se demoró mucho tiempo, claro, pero fue una convocatoria abierta, participamos todo en franca lid, no había cómo desarrollar una intriga, entonces es lo primero. Lo segundo es que a pesar de que el proceso de provisión lo hace la Comisión Nacional del Servicio Civil, innegablemente hay algunos procesos de provisión temporal de empleos que se hacen al interior de la administración municipal. ¿Qué ha venido haciendo esta administración? Unos procesos de convocatoria interna. Aquí fue conocido por toda la comunidad el proceso mediante el cual a través de la modernización se crearon 567 nuevos empleos y el municipio de Medellín, con apoyo y en alianza con las empresas públicas de Medellín, desarrolló una estrategia para esa provisión, en nombramiento en provisionalidad. ¿Por qué provisionalidad? Porque solo la comisión nombra de manera definitiva. Y han sido experiencias extraordinarias. Sentimos que la gente que llega es muy buena, porque al interior de la administración, de igual manera, ese servidor que lleva tantos años en la administración municipal, creo que es un tema que hay que mirarlo con mayor generosidad. ¿Por qué? Porque ese servidor tiene un conocimiento, una habilidad y una experiencia enorme y no todos están cansados. Uno ve el servidor público y en la generalidad el servidor se la goza. Parte de lo que nosotros hemos aprendido en este proceso de Medellín se toma la palabra es el cuidado del significado de las expresiones. Tendemos a generalizarlo todo, no está bien, porque hay servidores de muchísimos años, se baten en franca lid por el servicio, por la comunidad, por el apoyo. ¿Y qué venimos haciendo con estas personas y con todos los servidores del municipio de Medellín? Recobrar el amor por el servicio, el amor por la tarea, entender que ser servidor público es un privilegio y que cuando él está ahí en ese rol le sirve a la comunidad. Lo seguimos haciendo y sentimos que lo vamos haciéndolo bien. Innegablemente hay pelitos en el alambrado, hay cositas que tenemos que fortalecer. Vamos a ver unos mensajes y continuamos con este diálogo. Yo pienso que los servidores públicos sí tienen más responsabilidad que los ciudadanos. Como su nombre lo indica, ellos son los encargados de servir. ¿A quién? Al ciudadano de a pie. Y ese cargo, ese puesto, le obliga no solo a conocer la ley, sino a sentirse protagonista del Estado. Pero sobre todo, a sentirse en la capacidad de mostrarle a ese que yo llamo ciudadano de a pie lo importante de hacer cumplir la ley, lo importante de estar al pie de la funcionalidad del país. Y en la medida que él como servidor público se enamore de su oficio, haga bien lo que hace y enamore también a los que están a su alrededor, a los que les está sirviendo,
no solamente eso le da mayor responsabilidad, sino que está dándole los insumos suficientes para un buen perfeccionamiento del Estado, que es a lo que apuntamos los servidores públicos. Bueno, Néstor nos estaba ratificando varios de los elementos que se han dicho aquí en la mesa, entonces sería muy bueno que nos cuenten ustedes qué han escrito. ¿Se alcanza a ver? Bueno, desde el comienzo del programa el tema del servidor, de la definición, me llamó mucho la atención que el servidor, efectivamente como su nombre lo dice, está al servicio de la ciudadanía, está al servicio y por lo tanto tiene una dignidad y una gran responsabilidad y a su vez debe cumplir unas funciones. ¿Cuál es la reflexión que yo hago? Esos valores del funcionario que la doctora al comienzo del programa mencionaba son valores que le debe transmitir el funcionario a la ciudadanía y en aras de que debe, como ciudadano que es también ese funcionario, esperar, digamos, una retroalimentación y de que ese servicio que le presta a la ciudadanía se vea recompensado de alguna manera para sí mismo. Es una posición privilegiada donde tiene derechos y tiene deberes. El ciudadano tiene derechos y tiene deberes, pero el funcionario público, el servidor público también tiene unos derechos y tiene unos deberes. Tiene el derecho a ser respetado por la ciudadanía, pero tiene el deber de servirle de manera eficiente y de manera correcta. Hay una falta de información, lo mencionábamos aquí fuera de cámara hace un rato, de parte del ciudadano sobre cuáles son los procedimientos y los mecanismos y las herramientas que tiene para hacer valer sus derechos o para quejarse frente al Estado en caso de que no reciba la atención que requiere. Y esa falta de información, me pregunto, ¿a quién le compete entregarla? O sea, ¿quién es el que debe formar al ciudadano en sus derechos y en sus deberes y hacer que el ciudadano, en vez de recurrir al soborno o al padrino o a la vía fácil, recurra al debido proceso, digámoslo así, para lograr lo que requiere el Estado? Mencionaban que la comunidad sería la que tendría que dar el primer paso para que el funcionario actúe de manera correcta, es decir, que el ciudadano no soborne, que el ciudadano no busque el padrino, sino que el ciudadano siga los procesos establecidos para un trámite cualquiera, pero yo pienso que eso es una responsabilidad de doble vía, es decir, a la vez que el ciudadano debe cumplir a cabalidad con su papel de ciudadano y seguir la norma como está establecida, el funcionario también, porque a veces es el funcionario el que pide y el funcionario debería ser el que dé también un ejemplo de ceñirse a la norma, a lo que está establecido. Bien, yo pienso que de doble vía, Javier Darío, pues derecho, hombre. Pienso que de doble vía la situación puede cambiar radicalmente. Muy amable. Rodrigo. No, a mí me parece que de todo lo que hemos hablado hay que rescatar una situación, hombre. Me parece que la comunidad tiene que saber cuáles fueron los fines que dieron origen al Estado y de allí apersonarse precisamente de esos fines, de lo que se creó. El Estado se creó con esa necesidad del ciudadano otorgar parte de sus libertades a un ente para que pudiera ejercer ese poder de conservar para sí sus bienes, porque así fue que se creó desde la teoría contractualista de varios actores el origen del Estado. Yo rescataría de todas las anotaciones que tengo acá, que estamos hablando de una relación bilateral, ciudadano-servidor, que no... El corrupto no es solamente el que recibe, sino también el que da. El que da, sí, me parece entonces, comparto con Javier plenamente eso, que es una relación en la que tenemos que trabajar todos en torno a nuestros derechos y a nuestras obligaciones. Insisto que buenas prácticas hacen buenos servidores, que en ocasiones los servidores, la comunidad tiene que entender que en ocasiones los servidores, en cumplimiento de los fines esenciales del Estado, tenemos que tomar determinaciones que puedan afectar a particulares, pero tenemos que entender que la función pública y la función administrativa está en torno al bien general y no al bien particular. Que no salgan a quejarse diciendo que es que la gente es muy corrupta y tuve que recibir un mercado por el voto. Esa situación es bien particular. Yo digo que tenemos que rescatar la credibilidad de los entes del Estado. Esa credibilidad de los entes del Estado se rescata en la medida que los ciudadanos hagamos una participación activa y honesta en los procesos de elecciones populares con los que cuenta el país. Gracias, don Rodrigo. Muy bien, yo pues en mis anotaciones comparto algo de lo que se ha expresado de las diferentes partes, y es que innegablemente el servidor público tiene que ser un ser humano extraordinario y tiene que estar dotado de un montón de elementos que cualquiera no lo está. O sea, cualquiera no puede ser un servidor público, porque requiere estar revestido de un gran conocimiento. Tiene que tener una generosidad enorme, porque cada persona que se le acerca es un asunto que él lo debe asumir como propio,
con toda la prudencia, ajustado a derecho, pero con toda la generosidad. Otro de los elementos que resaltaba en esta anotación es que las dificultades que se nos presentan están muy asociados a los qué y a los cómo, a cómo orientamos la comunidad, a cómo nos comunicamos con esa comunidad, a cómo nos expresamos frente a las situaciones. El asunto de la infracción no es porque me aplicaste la infracción, es cómo lo hiciste. El asunto de la dificultad no fue el trámite que no fue posible, sino por qué no fue posible. Entonces necesitamos empoderar la comunidad, como bien lo expresan, y ese ha sido un esfuerzo que se ha venido haciendo con la administración, y no hay otra forma de generar poder sino es a través del conocimiento. Entonces necesitamos ese servidor extraordinario al interior de la organización municipal y hacernos conscientes, y esta es la oportunidad de que en este espacio, que también muchos servidores lo ven y lo disfruten, nos hagamos conscientes del sentido del servicio, del amor con el que tenemos que actuar en cada momento, de pensar que cada ciudadano que se acerca a nosotros somos nosotros mismos, invocando esa necesidad, entender que el otro cuando se acerca con unos deseos y con unas necesidades, buscar resolver esa necesidad con mucha celeridad, con mucho respeto, muy ajustado a derecho. Bueno, ahí van viendo ustedes pues cómo nuestros tres colegas nos están diciendo de cuál es cómo vamos por parte y parte. Es decir, no hay corrupto sin corrompedor, Pero lo interesante es que es la ciudadanía misma, es decir, en la familia, en el colegio, las prácticas sociales, el mundo en que se vive, es decir, todas las conversaciones de la vida cotidiana son las que le irán poniendo coto a las corrupciones que andan, porque no se puede decir que no las hay. Lo que sabemos es que no todo el mundo que trabaja en las instituciones públicas tiene los mismos grados, ni siquiera las mismas actitudes frente a la corrupción. De manera que tómense la palabra, para eso es Medellín se toma la palabra. Aquí nos veremos en el próximo domingo con otro programa. A ustedes muchas gracias y hasta la próxima ocasión. Muchas gracias por la invitación tan rica.